Hola, ¿cómo están? Espero bien. Mi nombre es Cintia Bujín. La mayoría de ustedes ya me conocieron en los encuentros sincrónicos de la semana pasada. Para aquellos que no, soy parte del equipo docente de Culturas Digitales 2. Hoy vamos a iniciar la clase 5 y además vamos a estar comenzando la unidad número 2, donde vamos a trabajar las culturas digitales y la política. Vamos a atravesar diferentes ejes como la ciberparticipación y las políticas públicas, las redes sociales como espacio de participación y convocatoria, también la conformación de colectivos en este espacio online y offline, y algunas otras temáticas que van a ir surgiendo a medida que vayamos pasando por esta segunda unidad. Bueno, en esta clase les proponemos la lectura de uno de los capítulos del libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos de Néstor García Canclini, un libro que se editó hace muy poquito tiempo, que aborda los efectos políticos y culturales del capitalismo global y electrónico. Un poco lo que hace Néstor García Canclini es pensar en la situación social, política y cultural en la actualidad, desde una mirada enfocada en América Latina. En este sentido, bueno, supongo que ya deben reconocer su nombre, que lo han visitado, que lo han leído, y si no, los invito y las invito a que puedan visitar sus textos. Entonces les proponemos la lectura del capítulo de las instituciones a las aplicaciones. Este capítulo contiene básicamente los ejes centrales que luego vamos a seguir desarrollando y profundizando a partir de otra bibliografía, otros autores, otros materiales de la unidad 2 que presentábamos al inicio sobre política y comunicación digital. Este video intenta hacer un aporte, una apoyatura de la lectura de este capítulo, así que espero pueda servirles o pueda darles alguna ayuda en función de esta lectura. Canclini nos va a presentar inicialmente la idea de la gubernamentabilidad algorítmica, esta forma de gobernanza que está vinculada al dato, a la recolección de toda la información, para que en base a tener esa información, lo que hacen el mercado o los estados puedan recurrir a esa información en caso de que la necesiten, poder interpretarla y en función de eso poder brindar alguna solución ante alguna problemática que se presente. Esta gubernamentabilidad algorítmica lo que va a buscar, dice Canclini, no es el apoyo de las masas, sino la desorganización de las masas. Y en esta idea de buscar, él marca claramente la idea de intencionalidad. Para ello va a realizar una afirmación que es central para el libro y para el capítulo, en donde dice que las operaciones algorítmicas reemplazan a los sujetos, llevan la intencionalidad a la nube y logran efectos en los actos de consumidores, usuarios y ciudadanos. Entonces, en este sentido, cuestionan los estudios sobre política y medios, en la actualidad cuestionan la noción de cultura de masas, porque al mostrar la diversidad abarcada por esta noción, hay una pretensión de organizar que no se puede, que no es consistente en función de lo que los algoritmos construyen. Entonces, lo que nos va a decir Canclini es que los algoritmos, en relación a sus usos, van a construir programas informáticos con información personalizada o grupal, que clasifican afinidades y las diferencian, y que recogen información no pública. Esto lo que va a ocasionar es que no solo va a desorganizar a las masas o a las naciones, sino el sentido de lo público. Entonces es interesante lo que nos plantea el autor, en tanto que estos desfases entre saberes algorítmicos y usos políticos o corporativos tendenciosos van a alterar lo que la participación digital podría aportar a la ciudadanía. En este sentido, Canclini nos propone pensar, por ejemplo, en los buscadores de Internet. Ya no son solo ayudantes, dice él, para que encontremos cosas, sino que ellos nos están buscando a nosotros, ¿no? Individualmente, para incluirnos en series, en programas de clientes, movernos de una dirección a otra. Hay una acción, hay efectos sobre los actos de los consumidores, de los usuarios y de los ciudadanos. En este sentido, se nubla, dice Canclini, el sentido de lo que pueden hacer los ciudadanos. Para ello,
Es muy interesante pensar entonces cómo se construyen las ciudadanías, los procesos de desciudadanización y reciudadanización. Vamos a hacer un breve repaso sobre los diferentes ejes que trabaja Canclini en este capítulo para abordar este paso de las instituciones a las aplicaciones. Por un lado, pone el eje en su mirada a la política, que reaparece como debate sobre el sentido. Esta idea de desciudadanización tiene que ver con la crisis de representatividad institucional, la crisis de los partidos políticos, de los sindicatos, de las instituciones tradicionales, el paso de la videopolítica, ¿no? de la plaza a la pantalla de televisión, al ciudadano mediático, y en esta gobernanza algorítmica pensar también este ciudadano ya no conectado a una pantalla, sino a múltiples pantallas. Entonces piensa ya a un ciudadano monitorizado, un ciudadano que reconfigura sus formas de conectividad y de pensar la ciudadanía. Pero también nos propone pensar la reciudadanización, estos modos de resistencia, ¿no? Estos modos también que se dan como reconfiguración del sentido de los ciudadanos, y nos invita a pensarlo desde el modelo indicial, ¿no? Este modelo indiciario, a partir de los intérpretes de los indicios y los sentidos. Pone como ejemplo el texto del historiador Carlos Ginzburg, que trabaja la historia de Menocchio, este molinero que hizo sus propias interpretaciones de la Biblia cuando la Iglesia Católica imponía qué se debía leer y cómo se debía leer y qué interpretaciones se debían hacer, por lo que Menocchio fue juzgado, fue condenado a muerte en la época de la Inquisición, y a partir de las actas de Menocchio, Ginzburg reconstruye la historia de este personaje anónimo a partir de los indicios y la historia de la sociedad. Por lo tanto, él propone repensar este modelo para abordar estos procesos de reciudadanización, y sigue con Ginzburg y nos propone no solo pensar los lugares de la ciudadanía, sino también pensar los lugares del saber y pensar los lugares de las preguntas, ¿no? Retoma: me parece difícil aprender de Google cómo usar Google. Se necesitan mediadores humanos para reaccionar ante lo desconocido. Esto es lo que plantea Ginzburg y lo que retoma Canclini, y este lugar de la importancia de la pregunta que hacemos en Google, que referencia al lugar de ese mediador humano. También otra de las consideraciones que hace en este apartado es pensar por qué no se resuelve la conflictividad de este mundo algorítmico, y llega a la conclusión de que no parece gestionable con programas de gubernamentabilidad robotizada, por lo que propone pensar nuevos modos de pensar la política, nuevos modos de gubernamentabilidad. También retoma, en esta idea, en este movimiento, así como nos propone rever el modelo indiciario, nos propone también volver al estructuralismo, esta gran narrativa, dice él, hegemónica, previa al neoliberalismo y al dataísmo. Él trabaja a Lévi-Strauss y a Michel Foucault, pero lo que hace también es una crítica, ¿no? Porque propone que el estructuralismo no determinó luego un modelo que refiere a un cambio social determinado, pero también refiere a los aportes que hizo el estructuralismo en esta idea de pensar este paso de los intercambios sociales a sistemas de lenguaje, información y comunicación estructurados, con independencia de las acciones de los sujetos. Y bueno, también nos propone pensar cuál es el sentido del sentido, dice, a partir, ¿no?, de la pregunta de Paul Ricoeur a Lévi-Strauss, ¿no?, en esta configuración de por qué es importante saber cómo nos relacionamos, de qué forma nos relacionamos y con quién nos relacionamos. Siguiendo un poco con esta idea de repensar estas narrativas, lo que concluye Canclini es que en el proceso de robotización y concentración económica se anulan los derechos y seguridad social, la precariedad de las mayorías parece no importar a las élites que reparten la acumulación y la escasez. Estamos pensando en una sociedad muy desigual, y cierra con la idea de pensar que el análisis actual de la sociedad
como conexión algorítmica viene mostrando al dataísmo como una justificación del capitalismo, ¿no? Por eso repensar otras narrativas y por eso pensar también en nuevas formas de pensar los marcos políticos. Entonces, en lo planteado, ¿no? Esta idea de que el dataísmo parece justificar este capitalismo global y estas desigualdades, Canclini afirma que el sistema algorítmico es un modo de organizar los poderes sociales. Rechazar su pretendida autonomía importa cuando advertimos que en él intervienen actores hegemónicos que lo orientan tendenciosamente. Y al relativizarlo, entonces resurge la esperanza de que los damnificados podamos discutir el sentido del futuro social. Ahí la relevancia, ¿no? También de la política y cómo reaparece en el debate del sentido. La interactividad generalizada ensancha el poder de las corporaciones y de algunos estados, aumenta las experiencias de quienes transitamos por las redes, usamos sus servicios y en el mismo acto nos sentimos apresados, ¿no? Esta idea que después va a seguir trabajando Canclini, pero esta idea de sentirnos apresados, de no poder escapar de lo que nos brindan este sistema algorítmico. Por otro lado, podemos ensayar, dice Canclini, alternativas contrahegemónicas, hackear los programas económicos y tecnológicos que nos atrapan, ¿no? Esta es la forma de resistencia, dice Canclini, ¿no? Cuando ya las grandes discusiones, los grandes debates no alcanzan, estos debates largos, hay que hackear, hay que hacer alguna acción que desarme los programas económicos y tecnológicos. Pero también nos va a advertir que su eficacia va a depender de que reubiquemos las prácticas disidentes en una discusión más vasta, más intricada sobre el sentido, ¿no? Sobre el sentido en general de por qué hackeamos, qué espacio político, qué espacio público estamos debatiendo y qué lugar en la conformación de las ciudadanías. Cierra con una frase de Eliot. Tenemos la experiencia, pero perdimos el sentido, y aproximarnos al sentido restaura la experiencia.